En Metropolitan 88.5 FM caben distintas visiones del mundo. Confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares, los protagonistas de los siguientes minutos en Buena Costumbre. Estamos saludando ya al alcalde de Talcahuano, el abogado militante de la UDI, Henry Campos. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido a Buena Costumbre, alcalde. ¿Cómo? Bien, gracias. ¿Cómo está don Álvaro y don Andrés? Yo estoy más o menos más porque estoy solo y además, ¿cómo se llama? Con un problema en un ojo que me tiene casi tuerto, así que está mala la cosa, pero ya mejoraremos, ¿ah? Sobre todo con la presencia estelar de Andrés Cruz y de Henry Campos, sube el ánimo sin duda alguna. Muy buenos días, don Andrés. ¿Cómo están? Muy buenos días, don Henry, don Álvaro. Así es, cuando empieza a pesar cada vez más el carnet de identidad, nomás, ¿qué vamos a hacer? ¿Ah? Exactamente, estamos claros en eso. La carrocería y la maquinaria fallando, se va resintiendo. Oiga, fíjese que nunca me había pasado esto. Es un... ¿Qué cosa más rasca? Es un orzuelo que le llaman. Ah, pero cuidado, eso es baja defensa. Sí, pues, baja la defensa. Dicen por ahí. Oiga, chuta, ya, más nos vamos a preocupar. Oiga, una friega con el carnet. Una friega con el carnet. Se despachó el proyecto de ley de usurpaciones con la totalidad del veto presentado por el gobierno. Hay un auditor que nos dijo, expliquen por favor de qué se trata todo esto. Y bueno, lo curioso, o lo inesperado más bien, es que se aprobaron los vetos con la división de los votos de la derecha y con el disenso del oficialismo, porque algunos parlamentarios del Partido Comunista y del Frente Amplio y también del PS rechazaron ciertas enmiendas. El resumen es que, se aprobaron las 14 observaciones que modificaban el contenido de la ley de usurpaciones que había sido aprobado por el Parlamento. La ley va a ser promulgada sin la figura de la legítima defensa privilegiada, con flagrancia permanente solo para la policía y con sanciones diferenciadas dependiendo de la gravedad del delito. Henry Campos, si hubiera estado usted en el Parlamento, ¿habría sido de qué grupo de parlamentarios de derecha? ¿Los que apoyaron los vetos del gobierno o los que lo rechazaron? Yo hubiera sido de los que lo hubiera aprobado. Mira. Porque creo que se generaba una cierta inestabilidad en torno a la legítima defensa privilegiada, en donde pudiéramos haber permitido que estos hechos hubieran terminado con hechos profundamente complejos para la vida de personas. No defiendo con esto las tomas ni las usurpaciones, pero creo que hay que establecer un marco jurídico en donde la autotutela, y es el marco jurídico que hoy día tenemos en Chile, en donde la autotutela está determinada para casos muy excepcionales, y en donde acá tiene que funcionar el marco jurídico que garantice no solo de alguna manera la libertad de las personas, pero también tiene que garantizar el orden público y la seguridad de todos. Y yo creo que la ley, como estaba establecida, particularmente con la legítima defensa privilegiada, podía generar situaciones de peligro y de riesgo mucho mayor, y que lamentablemente entiendo que también juega un rol importante acá los extremos, y creo que había que centrar un poquito y moderar un poco las posiciones en este proyecto de ley. Yo creo que además había una necesidad de tener una ley que regulara las usurpaciones, o que más básicamente pudiera dar un marco jurídico a las usurpaciones, y hoy día con esto se tiene. Todo es perfectible, por lo tanto, si hay alguien que quiera introducir modificaciones legales con posterioridad, el Congreso lo podrá hacer, y así entiendo que lo han anunciado algunos parlamentarios de Renovación Nacional y también de la UDI, pero básicamente hoy día se tiene ley. Si no se aprobaban los vetos, corríamos un grave riesgo de no tener una ley de usurpación. Oiga, su tocayo, el diputado Henry Leal de la UDI, dijo: espero que ningún parlamentario de derecha vote con el gobierno. Sería impresentable e inconcebible para nuestro electorado. Con mi voto y con los votos de la bancada de la UDI, ese triunfo no lo va a tener el gobierno. Y perdió. ¿Por qué tanta diferencia, alcalde? Y a ver, básicamente en la UDI se dio libertad de acción en esta materia,
porque habían opiniones diversas dentro de los parlamentarios y creo que en temas tan complejos como esto había que tener un grado de libertad para poder votarlo. El Senado y la UDI en general y Chile Vamos en el Senado dio el paso para que pudiera aprobarse este veto, y en definitiva esto fue lo que terminó ocurriendo en la Cámara. En el Senado votaron básicamente en bloque. Sí. Chile Vamos a favor del veto, entendiendo también las complicaciones que pudiera generar este proyecto de ley, y que si de alguna manera se caía, nos quedábamos sin la ley de usurpaciones, que tuvo un debate bastante largo, y que se hacía necesario tener un estatuto jurídico que pudiera regularlo. Y por eso yo creo que aquí hay dos factores. En la opinión personal, creo que el proyecto original, que terminó aprobándose, se pasaba por lo menos 3 pueblos. Y creo que había que de alguna manera regularlo, y que no se nos saliera la cadena al andar. Y lamentablemente el proyecto que teníamos, o que se había aprobado y que el gobierno vetó, básicamente había que regularlo para no generar situaciones complejas en la sociedad. 2 preguntas para ti, Andrés Cruz. Lo primero, ¿estás de acuerdo con lo aprobado? Y lo segundo, dependiendo de tu primera respuesta, es si habrá o no mejor posibilidad para hacer valer el derecho de las personas cuyos inmuebles o inmuebles fundamentalmente han sido usurpados. ¿Tendrán mejor derecho? ¿Habrá mejores posibilidades? ¿Mejora el país con esta larga discusión que terminó en la jornada de ayer? Bueno, indudablemente que era necesario un cambio a la legislación. No era comprensible a esta altura tener un delito, es un simple delito. Algunos parlamentarios hablaban de falta, no, eso es falso. Es un simple delito que tenía asignada pena de multa. Y que la problemática práctica que existía es que como los simples delitos que tienen asignada pena de multa no dan lugar a la detención por flagrancia, los funcionarios policiales que concurrían a desalojar este tipo de propiedades a requerimiento de las víctimas, finalmente se encontraban con la problemática que tenían que retirar a los sujetos, y los sujetos volvían a entrar muchas veces, y hacía que los recursos, los escasos recursos de los que se disponen en este sentido, no fueran bien utilizados. Y eso llevó a inventar, porque eso fue, a inventar que solamente la policía podía obrar luego de 12 horas de haber acontecido la ocupación. Eso es una falacia, es falso. En una situación en la que se trata de un delito permanente, la policía estaba en condiciones de obrar en cualquier momento. Es como si se tratara de un secuestro. La usurpación es lo mismo, de otra connotación, pero es lo mismo. Pero igual está el problema de que era un simple delito nomás, po. De todas maneras. Y sigue siendo un simple delito. Si lo que ocurre ahora no, lo que ocurre es que ahora se le asigna a las circunstancias más graves una pena privativa de libertad. Cuando hay fuerza. En este caso, desde el punto de vista procesal, al tener asignada una pena privativa de libertad, da pie a que a las personas se las detenga cuando están en situación de flagrancia. Y por lo tanto la inversión de recursos y esfuerzos puede ser que tenga mayor significado en este caso, y tengamos a policías que finalmente obren en este tipo de circunstancias. Hay una excepcionalidad, porque en realidad todos nosotros, todos, estamos habilitados para poder detener a una persona en situación de flagrancia, sobre todo cuando se da en el contexto de un delito permanente. No me quiero colocar latero, pero esto está establecido en el artículo 130, letra A, del Código Procesal Penal, y la ley establece una excepción tratándose de los particulares en el delito de usurpación, que solo van a poder actuar hasta 12 horas después del hecho, y el resto, las policías, puede ser en cualquier momento porque es un delito permanente. Por eso, creo que la reforma era indispensable, y esperemos, porque aquí usted puede modificar 400 leyes, dejar un estatuto y un ordenamiento jurídico maravilloso, pero en filosofía jurídica, que lamentablemente como es filosofía siempre está en un papel o un espacio secundario, se habla, o hay una escuela que es el realismo jurídico, y en realidad el derecho es lo que los jueces quieran en la práctica. Es útil la gradualidad que se establece en torno a la penalidad. El veto, en ese sentido, yo creo que constituye un avance, y además que introduce una medida cautelar real, que, para los efectos de muchas veces desalojar, se requería establecer o tener la identidad de la persona que estaba ocupando, y eso muchas veces las víctimas no la sabían, o no se establecía por parte de la policía.
En el veto se introduce una medida cautelar real en la que basta que la víctima acredite que ese predio es suyo y no importa quiénes son los que lo están ocupando. La policía puede entrar y desocuparlo si hay una resolución judicial. Vamos a depender del juez que finalmente dé lugar a esta medida. Es un avance, es útil. Sin embargo, para los efectos de aplicar la sanción penal, en algunos casos va a ser el juez el que va a decidir, atendidas las circunstancias, si va a aplicar una pena privativa de libertad o una multa. Vamos a quedar entregados a muchos casos, no todos, pero muchos casos, en el ámbito de la sanción a la decisión del tribunal en torno a si se aplica una multa o una pena privativa de libertad. Pero constituye un avance procesal penal la circunstancia de que la policía tenga más herramientas para obrar de manera efectiva y ya no se escude en circunstancias que son interpretaciones erróneas de la normativa actualmente en vigor. No sé si eso no se entendió lo que dije o no. No se entendió. Se entendió. ¿Ah? ¿Se entendió? Absolutamente. Oye, si no se entendiera, sus alumnos pasarían. Claro, estaríamos en un problema grave ahí, digamos. Aquí hubo un seminario en el que se expusieron las dos visiones, una visión garantista de un profesor de la Universidad de Valparaíso y mi visión que era más pragmática en este sentido y que daba pie a que se hiciera una combinación entre el veto y el proyecto inicialmente aprobado, que fue finalmente lo que ocurrió en el Congreso. Por lo tanto, yo creo que es una buena noticia, sin perjuicio, que muy bien, como dice nuestra magna autoridad, sí, esto se puede ir perfeccionando a través del tiempo. Todavía yo tengo alguna aprensión en términos de la proporcionalidad, porque hay algunas hipótesis de hurto que tienen una pena mayor que la usurpación. Creo que eso es necesario revisarlo el día de mañana. Oye, faltan 9 minutos para las 9 de la mañana, nos quedan 3 minutitos para cada uno. Me gustaría ir a la política dura, digamos. Y este mensaje que dio en el momento de la entrega del texto constitucional al presidente, este símbolo que le entregan al presidente para que él convoque a plebiscito, de la presidenta Beatriz Hevia, cuando habla de los verdaderos chilenos. Me gustaría citarla textualmente, dice: más allá de cualquier diferencia política, es urgente entender que los verdaderos chilenos, los chilenos honrados y pacíficos, los de trabajo, anhelan con esperanza, quizás sin saberlo, que se cierre este proceso constitucional. ¿Qué sentimiento, qué reflexión te nace de esta frase que fue la más destacada, por lo menos la que destacó la prensa, de lo que dijo en su discurso Beatriz Hevia? Dicen que su discurso fue más bien orientado a sus propios partidarios, más que a la generalidad del país, es lo que uno ha escuchado por lo menos, a diferencia del discurso del presidente Boric, que fue más bien aséptico, neutro. Alcalde. A ver, yo creo que fue tratar de convencer a ese porcentaje de personas que votó rechazo y que terminó votando por los consejeros del Partido Republicano con el objeto de que este proceso no avanzara y que en definitiva se bloqueara un proceso constitucional. Sin embargo, hoy día vemos que el a favor viene desde atrás tratando de remontar y creo que había que enviar un mensaje y lo hizo Beatriz Hevia. Ahora, yo no sé si este tipo de mensajes, este tipo de declaraciones, este tipo de cuñas son bastante importantes para efectos de ¿Tú crees que no? Que se quieren, pues. Yo creo que no, porque básicamente nos terminamos entrando en polémicas superficiales entre los flaites, entre los verdaderos chilenos. Estaba recordando lo de Arrau, básicamente, con lo de Chile Flight. Entonces pareciera que se ven dos realidades. Yo creo que no hay que hablar de verdaderos chilenos, somos todos chilenos y la misma Constitución determina quiénes son chilenos. Y por lo tanto creo que aquí hay un error involuntario, puede ser, en torno a tratar de calificar en virtud de las acciones quiénes son verdaderos chilenos y quiénes no son verdaderos chilenos. Henry Campos, tu partido, la UDI, llamó a votar a favor. ¿Vas a votar a favor tú también? Sí, yo voy a votar a favor. Ya. Tengo la convicción de que este proceso tiene que ser cerrado. Tiene que acabarse en algún momento el proceso constituyente y no podemos seguir en la incertidumbre. Y como he señalado, todo es perfectible. La Constitución del año 80 fue modificada por un plebiscito del año 89. Tuvo su primera modificación. Y luego tuvo cerca de 200 modificaciones antes del 2005.
puede que me esté cargando con la cifra total, pero cerca de 200 modificaciones aproximadamente hasta el 2005. Pequeña, grande, etcétera, pero fue modificada. Lo mismo ocurrió con la Constitución de 1833, que tuvo una larga estadía en nuestro país, pero que fue teniendo modificaciones en el futuro. Yo creo que hoy día hay que zanjar esto, hay que volver a la certidumbre de reglas claras y que no mantengamos en el tiempo este contexto constitucional no concluso y que genere situaciones de incertidumbre en todo. Directo Andrés Cruz, ¿vas a votar a favor o en contra? Voy a votar en contra. ¿Y saben qué? Es que lo que me estoy escuchando a Henry, si no hubiese entrevistado a Álvaro hace 1 año y medio, estaríamos diciendo lo mismo, pero para otro lado. El que estaría, dice, yo estaría tratando de sacar al discurso de Elisa Quintero. No, si es que es una postura. Yo creo que cometimos el mismo error. No, el discurso fue desafortunada absolutamente la frase, y creo que refleja muy bien lo que fue este segundo proceso. Una actitud radicalizada de derecha, así como hubo actitudes radicalizadas de izquierda en el pasado proceso también. A mi juicio, a mí no me satisface por muchas circunstancias. Yo me leí la propuesta, la estudié, le hice anotaciones al margen. Mire, señor, magna autoridad. Subrayado. Aquí lo tengo, señor, y ya está justamente subrayado. La manía que tienen los abogados de subrayarlo todo, una cosa impresionante. Subrayarlo todo. Y hay aspectos que a mí me parecen complejos. Me hubiese gustado votar a favor, debo reconocerlo. Pero eso no significaba un retroceso, como muy bien dice Henry. Efectivamente, la Constitución del 80 fue modificada en el 89. Hay muchas decisiones que se adoptaron por parte del Consejo Constitucional que constituyen un retroceso de lo que se reformó en el 89. Volviendo al programa de la dictadura cívico-militar. A mí me parece no es recomendable, esa es mi posición, pero respeto mucho la posición de nuestra magna autoridad en torno a que, como todos somos chilenos, no hago la distinción odiosa que pretenden no solamente los grupos de extrema derecha, sino que también de extrema izquierda. Yo lo viví. Aquí no hay monopolio en torno a mirar con desdén al que piensa diferente. Es un mal que nos está arrastrando y viene de muchos sectores. Aquí no hay monopolio. Yo no creo que los republicanos, ni todos los republicanos, tengan una visión como la que sustentó la presidenta del Consejo Constitucional. Es un sector importante, pero es un sector. Y lo mismo ocurre en otros sectores, y hay que evitar que ellos nos avasallen, y que justamente aquellos que están dispuestos al diálogo, como don Henry Campos y otros, que podríamos estar en veredas contrarias, pero somos capaces de conversar y llegar a acuerdos, que es lo más importante. Muchas gracias por estar con esa disposición aquí en Los Estelares de Buena Costumbre del jueves. Gracias, Andrés Cruz. Gracias, Henry Campos. Muchas gracias a los auditores y auditoras. Doña, cuídese, magna autoridad, para que nos veamos el próximo jueves. Ya, pues, ahí nos veremos. Hasta pronto, muchas gracias. Chao. Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre.